bienvenidos al octavo tema de ese seminario que hemos titulado El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Hoy con el tema El origen del misterioso número 666. Conocemos que en Apocalipsis 13, versículo 18, nos menciona este misterioso número y dice ahí en la palabra: aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Hoy vamos a descubrir que el 666 es el número de Dios Sol. Y vamos a descubrir su origen. Y es ahí donde vamos a descubrir que el día del Sol que se ha desglosado de la adoración al Sol en el primer día de la semana está relacionado íntimamente con el 666. ¡Qué impresionante! Ocurre que la falsa profecía, que también vamos a analizar en este tema, está íntimamente también relacionado con este número del Dios Sol, el 666. Pues tal como Dios tiene su fuente para predecirnos el futuro, que es la palabra de Dios y sus profecías que están aquí, el Dios Sol también inventó su propia fuente para proveer a sus seguidores, pues, un supuesto conocimiento del futuro, la falsa profecía. Y vamos a descubrir también su fuente y su origen de todo este problema. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, y por eso la gente en Babilonia comenzó a ver el Sol como el centro de la vida, como la fuente de la vida. Y los antiguos babilónicos vieron 7 astros moverse por el cielo con la simple mirada. Uno, obviamente, el Sol, la Luna y 5 planetas que el ser humano puede ver con la simple mirada, que son Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Fue así como estos 7 astros que ellos vieron moverse en el cielo recibieron adoración. En una jerarquía según su gloria, el Sol, el Dios mayor, la Luna en una segunda posición y luego los demás estrellas que se mueven, los planetas. Y al Sol le asignaron el primer día de la semana para el Dios Sol, el día del Sol. Para el segundo día de la semana, el día de la Luna. Luego, el día de Marte, martes. El día de Mercurio, miércoles. El día de Júpiter, jueves. El día de Venus, viernes. Y el día de Saturno, que también hoy en día conocemos como sábado. Aunque el sábado no viene de Saturno, sino de Shabbat. Entonces lo que pasó fue que en las diferentes culturas y civilizaciones se apropiaron mucho de estos conceptos de la astrología, de la veneración de los astros, en la misma estructura, en el mismo orden de veneración del día del Sol en primer lugar, etcétera, para los diferentes nombres de los días de la semana. Ellos comenzaron a adorar los astros en vez de adorar al Creador, comenzaron a adorar los astros, Sol, Luna, estrellas. Y para ellos el rey de los astros era el más glorioso, el más brillante, el Sol. Así que el Sol se convirtió para ellos en el Dios principal, en el gobernante de las demás pequeñas divinidades que ellos comenzaron a adorar. Luna, planeta, estrellas, etc. Todos dijeron ellos son hijos del Sol, son derivaciones del Sol, y por eso vieron al Sol como la divinidad mayor, de la cual todas las demás habían salido, de la cual todas las demás dependían. Ellos asignaron a la trayectoria del Sol un nombre y le dieron el nombre del zodíaco. Y el zodíaco es la aparente órbita del Sol vista desde la Tierra. Entonces el diccionario dice que es una banda que circunda la esfera celeste suficientemente ancha para contener el Sol. Les quiero leer 2 citas al respecto. Aquí la primera dice así:
En astrología el zodíaco está basado en la división en 12 partes iguales de la banda celeste sobre la cual trazan sus trayectorias el Sol, la Luna, los planetas, avanzando un sector por cada mes del año. Cada sector contiene la constelación tradicional a la que debe su nombre. Y la cita sigue diciendo: los babilonios y griegos dividieron esta banda en 12 partes iguales, siendo cada una de ellas un sector del cielo de una extensión de 30 grados del arco, bautizadas con el nombre de las 12 constelaciones, más destacadas que veían en cada una de las subdivisiones. En astrología, las constelaciones del zodíaco definen los 12 signos zodiacales. ¡Qué impresionante! ¿Saben? Lo interesante es que la palabra de Dios también menciona el zodíaco y lo relaciona directamente con la adoración al sol, la luna, las estrellas. Vamos a ver el versículo juntos. Está en 2 de Reyes 23, 4 y 5. Y dice: entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo orden, a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén. Recuerden que Baal era uno de los nombres del dios Sol, y aquí vimos cómo en aquella época fue limpiado el templo, pues la adoración pagana a los astros había invadido en el pueblo de Dios. Pero el versículo sigue diciendo: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá, para que quemasen incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. ¡Qué impresionante! La palabra de Dios mismo presenta el zodíaco. Ahora, ocurre que la trayectoria del Sol en el zodíaco, como acabamos de ver en las citas, fue dividida en 12 posiciones en el trayecto del Sol a través del cielo, y eso fueron llamados también las 12 casas, o 12 posiciones, o 12 constelaciones astrológicas. Los 12 meses del año, cada uno una posición, y cada posición astrológica fue venerado para una divinidad babilónica. ¡Qué terrible! Ahora los babilónicos a cada una de esas 12 posiciones le asignaron 3 cuartos, que también luego fueron conocidos como decanatos, porque dijeron que en cada posición astrológica pues hay una subdivisión de 3 para 3 divinidades menores de la astrología. Ahora si sumamos los 12 por 3, tenemos 36. 36 divinidades menores que estaban dentro de todo este concepto astrológico del zodíaco de los babilónicos. Cada uno tenía 10 grados dentro del recorrido del Sol en esta esfera zodiacal. 36 por 10 grados, 360 grados, el círculo completo, es decir, la vuelta entera. Entonces había 36 manifestaciones del dios Sol babilónico, porque los babilónicos pensaban que el Sol en un día pasaba por todos estos cuartos, por todas estas posiciones astrológicas. De día pasaba durante las 12 horas y durante las 12 horas de la noche pasaba también por los otros cuartos. Y de esta manera tenemos el origen mismo del reloj moderno que conocemos de 12 horas de día, 12 horas de noche, la subdivisión. Ellos pensaban que en el recorrido del Sol a través del zodíaco, cuando se manifestaba durante las 12 horas del día, era el Dios bueno, y cuando se manifestaba durante las 12 horas de la noche, era como una manifestación del Dios Sol malo. Así vieron los paganos a su divinidad, caprichosa, medio buena, medio mala, que te puede traer suerte o desgracia también.
Entonces ellos intentaron en el paganismo aplacar siempre la ira de su dios Sol, de sus divinidades, con diferentes sacrificios y formas de adoración, porque ellos vieron en Dios un Dios ni totalmente bueno ni totalmente malo, sino siempre cambiante. Y eso es muy triste y muy terrible. Nosotros sabemos que el Dios creador verdadero, el de los cielos y de la tierra, es un Dios bueno, siempre bueno, justo, santo y perfecto. Qué pena para aquellas personas que no conocen y creen en el verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, del sol, de la luna y de las estrellas, el creador de todos los astros. Es aquel a que debemos nosotros adorar. Ahora los paganos dividieron el día, las 24 horas, en día y noche a las 12 de medianoche. Es decir, para ellos el día comienza a las 12 de la noche y termina a las 12 de la noche del día siguiente. Y de esta manera, para el paganismo, el día comienza en oscuridad y termina en oscuridad. El siguiente día comienza en oscuridad y termina en oscuridad. ¡Qué concepto más triste! El concepto de Dios es mucho más lindo. Génesis 1:5 nos dice, fue la tarde y la mañana un día. Pues para el concepto de Dios, el día comienza en oscuridad y va hacia la luz. Y el día siguiente igual comienza en oscuridad y va hacia la luz. Es el concepto del tiempo, del día que Dios, nuestro Creador, nos ha dado. Levítico 23:32 también dice, de tarde en tarde guardaréis vuestro sábado. El concepto divino del tiempo es mucho más lindo y revela también su propósito para nosotros de llevarnos de la oscuridad espiritual a la luz espiritual. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla! El día comienza en oscuridad y termina en luz. Cada día de oscuridad a luz. Dios es luz, dice 1 de Juan 1, versículo 5. Ahora ocurre que estas 36 divinidades menores que los babilónicos adoraban en su paganismo y en su astrología con su zodíaco, ellos estaban sujetas a la trayectoria del sol y dependían del sol para poder manifestarse. En otras palabras, ellos creían que el sol era el gobernante del zodíaco y sin él, sin el sol y su recorrido, no existiesen. Todas las divinidades menores de Babilonia, todas las divinidades menores astrales de la astrología, todos son pequeñas manifestaciones del dios Sol, que es su dios principal de la astrología babilónica y del paganismo. Lo que significa que adorar cualquiera de las divinidades menores es adorar indirectamente al dios Sol, sin el cual no existiesen. Muy interesante. Adorar cualquier divinidad menor, adorar a la luna, los astros, la idolatría, etc., venerar personas, todo es adoración al Sol si nosotros entendemos esta perspectiva mayor. Porque sin él no existiesen dentro del recorrido zodiacal. ¡Qué impresionante! Y esto nos lleva al número del dios Sol. Los babilónicos asignaron a cada una de sus divinidades un número. Del 1 al 36, ya que eran 36 divinidades que ellos tenían ahí. Entonces, si nosotros sumamos del 1 al 36, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, etc. Y seguimos así, más 35 más 36, el número que sale es el 666, el número del dios Sol. Solo la trayectoria completa del Sol en su recorrido por las posiciones astrológicas babilónicas completa el número del Sol del 666. Y de ahí ustedes saben que el día del sol, en primer posición de la semana, los babilónicos pusieron ahí, primer día de la semana dedicado a la adoración del dios Sol, era el día del sol, el 666. ¡Qué impresionante! El origen mismo de aquello que luego San Juan en Apocalipsis capítulo 13, versículo 18, retoma para que debemos nosotros entender el origen
de este misterioso número 666. El diablo, dice en Apocalipsis 12:9, engaña al mundo entero. Y realmente ha logrado engañar a la humanidad entera a través de este tremendo paganismo. Sucede que el recorrido del sol es parecido, es una copia nuevamente del concepto del arco iris. Si nosotros vemos un arco iris, vemos que es como un precioso arco de 7 colores, pero si nosotros analizamos cómo es el recorrido del sol a través del cielo, cuando lo vemos en la mañana y luego sube y a mediodía está ahí arriba y luego al atardecer en la noche baja ahí, y si nos imaginamos una línea, vemos que es nuevamente un arco, porque el diablo siempre falsifica los conceptos de Dios. Intenta hacer lo más parecido posible justamente para engañar, pero es lo opuesto y lo más alejado a lo verdadero. Recordemos que el sol no es malo, es simplemente un astro que Dios creó en el 4º día, pero el diablo se apropió de este concepto para su falsa religión y su falsa adoración aquí en la tierra. Recordemos que en la astrología y en Babilonia, todos estos accesos supuestos al cielo a través de la astrología, el diablo intentaba proveer a la gente a través de la falsa adoración del dios sol, del día del sol, de la idolatría y también de toda la falsa profecía que vamos a ver a continuación, falsos accesos al cielo, falsas puertas que supuestamente nos llevan a Dios, pero que no es así, sino todo es un engaño para alejarnos del verdadero creador de los cielos y de la tierra. Estos 7 astros que los babilónicos veían, luego les fueron asignados algo que se llegó a conocer como los cuadrados mágicos. Ya suena muy mal. Y cada una de estas 7 divinidades mayores, los astros que ellos vieron moverse en el cielo, Sol, Luna y los 5 planetas, ellos les asignaron a cada uno un cuadrado mágico. Pero lo importante es entender que el cuadrado mágico central fue dedicado al Sol. El cuarto, el central, recuerden que el Sol también fue creado durante el 4º día. Este cuadrado mágico central fue dedicado al Sol. Y sus números que él recibió exclusivamente son los siguientes: 6, 36, que es el 6 al cuadrado, 111, que es por 6, otra vez este número, y el 666. Es decir, de toda la astrología, la única divinidad astral pagana que recibió el número de 666 es el Sol. Muy importante. Pero crearon el 4º día, que es el centro de la creación de Dios. Y el diablo abusó de la centralidad del Sol, que fue creado en el 4º día, para crear alrededor de él su numerología del cuadrado mágico astral del 666. ¡Qué tremendo! ¡Qué ofensivo a Dios, al Creador! ¡Qué contrario y qué oposición! Recordemos que vimos en los temas pasados que la adoración al sol es la mayor abominación, es el colmo de la idolatría, es el gran pecado, no cualquiera, es el centro de la rebelión. Y ahora estamos viendo que también es el centro de los cuadrados mágicos. Les quiero mostrar aquí unos amuletos romanos de la astrología, obviamente redondos porque representan al sol, de oro, eran amarillos el color del sol, y fueron llamados ahí en Roma Sigilia Solis, que significa sellos del sol. Y estos fueron unos amuletos astrológicos que ellos utilizaban para predecir el futuro, la falsa profecía solar de la astrología de los astros. Porque los paganos en su astrología pensaron que ellos podían, según la posición y el movimiento de los diferentes astros, en el momento y en el lugar preciso, por ejemplo, el del nacimiento de una persona, entonces predecir el destino o la suerte de aquella persona o de un grupo de personas, o también de países o de negocios.
Y de esta manera, en Babilonia, la astrología se hizo muy famosa. Los astrólogos, los magos, los encantadores, los adivinos, todos decían conocer el futuro y poder predecirlo a través de sus divinidades, los astros y sus posiciones y sus movimientos. ¡Qué terrible! Cuando la única fuente verdadera de conocer el futuro es esto, la palabra de Dios, que contiene la verdadera profecía. Quiero leerles una cita acerca de esta falsa profecía solar de la astrología. La astrología comprende un conjunto de sistemas de adivinación basados en la premisa de que los fenómenos astronómicos, el signo solar, pueden influir en los rasgos de la personalidad de los individuos, en los sucesos importantes de su vida, etc. Vamos un poco más allá en la cita. Una forma de astrología ya se practicaba en la primera dinastía mesopotámica de Babilonia. Luego se desglosó, había la astrología china, la astrología helenística, pero todo unido a la astrología babilónica. Es impresionante. De ahí luego hubo los astrólogos, que el diccionario los describe así, que eran hombres que pretendían predecir los acontecimientos futuros por medio de observaciones astronómicas. Y nuevamente nos dice que esto tuvo su origen en los caldeos en Babilonia. De todas maneras, de aquí se desglosaron muchas cosas, como por ejemplo la ruleta, el juego de la ruleta, con sus 36 divisiones y donde uno predice la suerte, donde caerá la bola para que uno tenga suerte y fortuna. De ahí se desglosa el juego de cartas también. Sabemos que una baraja de cartas de 52 cartas es muy interesante, las 52 semanas del año y 36 de estas cartas son enumeradas, que son nuevamente simbólicamente las 36 divinidades astrales de la astrología babilónica, los 36 dioses del paganismo. Es por eso que nunca hay que ir a astrólogos y esta gente que con las cartas intenta predecir también el futuro. Ahí vemos 12 figuras, los 12 meses representando del año. 4 de ellos reyes, 4 reinas, 4 sotas, representando las 4 estaciones, etc. Podemos hacer grandes análisis para ver el origen babilónico, pagano y astrológico de estas cosas. El horóscopo mismo, el terrible horóscopo que hoy en día tanta gente lo lee en los diferentes periódicos, todo viene de la astrología pagana, babilónica, de la falsa profecía para intentar predecir el futuro en contra de la verdadera profecía. Así que tenemos un Dios creador de los cielos y de la tierra, con su día del creador, con su señal que es el arco iris, y con su verdadera profecía, y con su verdadero día del creador que es el séptimo día de la semana, sábado. Y tenemos al diablo, al dios sol, que se impuso en el primer día de la semana con su día del sol y que también ofrece al mundo entero profecía, conocimiento del futuro, pero a través de los astros. Ahí está camuflado la adoración de los astros. Qué impresionante, qué triste. El anticristo usurpa siempre la verdadera profecía y ha sido siempre. Es por eso que la palabra de Dios describe que el número del dios Sol es el 666 en su origen de la falsa profecía. ¿Recuerdan Daniel capítulo 2, la estatua de metales? De oro, plata, bronce y hierro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La secuencia de los imperios, pero al final iba a venir una piedra que representa el reino eterno de Dios, que pone fin a toda esta secuencia de imperios idólatras. Entonces este fue un sueño que recibió el rey Nabucodonosor en Babilonia. Y finalmente cuando el profeta Daniel vino, él le explicó lo que simbolizaba. Él decía, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrán otros imperios inferiores. Y al final vendrá el reino eterno de Dios que pondrá fin a todo esto. Pero ¿qué hizo Nabucodonosor? Él rechazó este sueño profético que había aceptado en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 3 leemos que él levantó una estatua de puro oro, de cabeza a pie, de 60 de alto, 6 de ancho y
6 instrumentos fueron utilizados en su inauguración. Encontramos aquí nuevamente el 666. Y esta estatua dorada, que era una estatua de adoración al sol, era un rechazo total de la verdadera profecía y era la imposición de la falsa profecía, porque a través de ella Nabucodonosor decía: Babilonia será por siempre, nunca caerá, no habrá otros reinos inferiores después de ella, Babilonia es eterna. Ahora lo interesante es que todos los dioses babilónicos estaban presentes simbólicamente en esta estatua dorada. Esta estatua dorada representaba a todo el panteón babilónico, que en su conjunto, como hemos visto, resulta el 666. El que adoraba esta imagen, adoraba indirectamente todos los dioses babilónicos solares, con su cabeza, obviamente, del dios solar, representado por el oro. Es por eso que cuando los 3 amigos de Daniel se pusieron firmes de pie y rechazaron la adoración al dios sol, rechazaron la adoración a todos los dioses del panteón babilónico, porque ellos dijeron en Daniel 3:18, no serviremos a tus dioses, plural, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, porque adorar la estatua representaba adorar todo el panteón babilónico. ¡Qué impresionante! Esta estatua del desafío mundial contra Dios es la que se volverá a levantar en el fin una vez más. Pero tal como la Babilonia antigua cayó, la Babilonia moderna espiritual del tiempo del fin también caerá y representará una vez más lo mismo, la adoración de todo tipo de divinidades paganos, pero todos son divinidades menores detrás del cual está el dios sol con su día del sol, el panteón babilónico. Así que, amigos, aunque en aquel entonces esta imposición fue dada a todo el mundo y se intentó que todas las naciones, tribus, lenguas y pueblos se sometan, lo mismo que va a volver a ocurrir una vez más. Nosotros tomaremos la decisión en contra de la falsa profecía, en contra del falso dios solar y todas sus divinidades. Oremos para que Dios nos ayude a esta decisión tomar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, ayúdanos a adorarte solamente a ti, pues tú eres el creador de los cielos y de la tierra. Nosotros rechazamos a todos los dioses falsos, cuya cabeza es el dios sol babilónico, detrás de la cual está la adoración al sol con su día del sol. Te pedimos que nos bendigas con este conocimiento, que tomemos la decisión correcta, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga con este conocimiento y en el siguiente tema seguimos analizando estos conceptos tan importantes. Amén.